En breve comienza tu programa Cambios. Es un programa grabado, porque no es un programa. Veo, aquí estoy. Los saludo, ando con. Hoy ando de tendencia azul. Eso, azul. Como el equipo que me gusta. Y un poquito de barba blanca. Aquí estamos acompañándoles. Son exactamente las 9:15. Y solo recordarles que estamos en Facebook. Ahora tenemos un par de personas que nos están mirando. No logro ver que. Ahí está, Joana, Charlie y Marlene. Bienvenidos al programa Cambios. Ayúdenos a compartir para que lleguemos con este mensaje. Es tan importante terminar bien el año. Hay algunas decisiones que hemos tomado que han contribuido para nuestro bienestar, para nuestro avance, pero otras nos han estancado, nos han hecho retroceder. El análisis de esas decisiones nos llevan a una sola conclusión: somos responsables de nuestras decisiones. Y si queremos pavimentar un futuro de esperanza, debemos aprender a sembrar decisiones sabias, sabiduría para tomar decisiones. Vamos a irnos a un clásico de Marcos Witt. Ahora mismo, ya aquí en Cambios, nos acompaña Marcos Witt con la canción Poderoso por la 96.5. Inicia Radio FM. Ya estamos de regreso, nos quedamos con gustito a poco, ¿eh? Bueno, aunque la canción le quedan como 3-4 minutos más. Son de esas canciones de los años 90, más largas que el tren suizo. ¿Vio el tren suizo? 1,8 kilómetros de tren, de vagones. Sí, estaba separado en 6 vagones que lo impulsaban. Rompieron el récord Guinness. La gente busca romper los récords Guinness, ¿eh? Imagínense 1,8 kilómetros, 1.800 metros de tren. O sea, por mi casa, por afuera, pasan los trenes, pero si tienen 100 metros es mucho, ¿eh? Yo tengo que ser bien honesto. 100. El más largo es el de carga que pasa por ahí, por Águila Sur. Y debe tener unos 100 metros. Pero imaginarme 1,8 kilómetros es largo, ¿eh? Y era todo un trabajo sofisticado para poder, porque además no era por cualquier tipo de carril, era por montañas que lo iban a hacer pasar. Entonces tenían que tomar una serie de decisiones sabias para que el tren pudiera andar a la velocidad necesaria y no se descarrilara, porque no solo estaban rompiendo el Guinness Record, sino que trasladaban gente. Así que era todo un desafío. Pero funcionó, tomaron las decisiones correctas. Y cada vez que uno toma las decisiones correctas en su vida, va produciéndose en ti y en mí una transformación. Por ejemplo, en la Biblia hubo hombres que tomaron decisiones correctas y se transformaron en otras personas. El justo Moisés se convierte en el sabio Moisés después de una decisión sabia en su vida. Dejó de ser justo, en realidad siguió siendo justo, pero evolucionó a ser un hombre sabio. Números capítulo 12, verso 3, habla de esta realidad de la que estoy compartiendo con ustedes. Y el varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Él, Moisés, es uno de los estadistas más recordados por los judíos. ¿Y por qué lo recuerdan? Porque él fue el protagonista de la liberación en el éxodo del pueblo de Israel, de la conquista y de dejar atrás el pueblo de Egipto. Y eso fue por medio de las 10 plagas y del cruce del Mar Rojo, todas experiencias sobrenaturales de las cuales fue protagonista Moisés. Y Moisés fue lo suficientemente humilde para aprender de los que tenían a su alrededor. Uno de los consejos que recibe Moisés fue el de su suegro Jetro, cuando le dice: mira, este pueblo, el que tú estás llevando a una conquista y lo vas a trasladar del desierto a Canaán, es muy grande. Tú debes dejarte ayudar por otros líderes, debes preparar otros líderes, ¿sí? Fue humilde, recibió este consejo y antes de llegar al Sinaí se reunió con la familia que tenía en Madián y al día siguiente tenía trabajo del que ocuparse, como siempre, y cuando Moisés descorrió la portezuela de su tienda, observó una larga fila de personas que venían a buscar consejo o algún tipo de dirimir en espacios legales o juicios legales con respecto a problemas que se daban en un pueblo de 1 millón de personas. Y esto lo muestra Éxodo capítulo 18, verso 3. Y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Esto fue observado, fue notorio para Jetro, que era el suegro, y miró, observó, reflexionó y llegó a la siguiente conclusión. Y es un consejo para Moisés. En Éxodo capítulo 18, los versos 17 y 18, le dice: no está bien lo que tú estás haciendo. Te cansas demasiado. Y cansas a la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti solo. No la puedes hacer por ti mismo.
Y Moisés, ¿y qué hago entonces? Bueno, el consejo fue muy sabio. Educa al pueblo y prepara a jueces que puedan juzgar causas menores, y tú dedícate a los problemas de razón mayor o los más complejos de resolver. Un consejo que Moisés toma y que no era un consejo de parte de Dios. ¿Y por qué hablo de esto? Porque hay ciertas decisiones que tú tienes que tomar en tu vida que vendrán desde el consejo sabio de otras personas, y la decisión será tuya, el consejo será del otro. El otro no será el responsable, sino que tú serás el responsable de recibir ese consejo y de ponerlo en marcha. A Moisés le funcionó. 1 millón de personas comenzaron a ver un desarrollo de un ministerio legal dentro de lo que era el tránsito del pueblo en el desierto. ¿Por qué digo esto? Porque hay órdenes específicas que no están en la Biblia, hay cosas que no fueron escritas, pero que sí pueden venir desde la sabiduría que Dios te ha dado para tomar decisiones. Cuando no hay una orden concreta con respecto a un tema, Dios nos dará sabiduría para elegir. 9:27, tenemos ahí ya bastantes personas que se sumaron a la transmisión. Charlie dice: bendecido jueves, mi pastor, para recordar que Jesús nunca nos ha desamparado. Sí, así es. Buen ánimo para todos, deja sus manitos en alto. Lorena dice: bendiciones para todos. Tami, ¿cómo está, pastorita? Eduardo, saludos desde el sur, bendiciones desde Futrono, pastorazo, Dios le bendiga. María Barrientos, bendiciones también para ti. Bendiciones y a todos los que nos están escuchando y acompañando a través de las diferentes plataformas de Inicia Radio. Ayer tuvimos nuestra escuela de discípulos en sus 3 niveles. Yo estuve compartiendo la clase número 8, hablando sobre la Trinidad, la personalidad del Hijo, la personalidad del Padre, la personalidad del Espíritu Santo, Dios en 3 personas. Estuvimos desarrollando la idea de que Dios es uno en esencia y 3 en personas. Eso es lo que creemos nosotros, la Trinidad. No son 3 dioses, son un Dios en esencia y 3 personas en su manifestación. ¿Y por qué les comparto esto? Porque es la enseñanza que estamos dando en nuestro patrocinador, en nuestro colaborador, el Ministerio Internacional Cambio. Así enseñamos la palabra. Ellos son los que hacen posible a través de sus ofrendas el estar aquí en radio de lunes a viernes. No olvide escucharnos de 9 a 10 de la mañana. Nuestro programa es temático. Queremos que conozcas al Ministerio Internacional Cambio en sus diferentes plataformas y redes sociales. Estamos en Facebook, en el fanpage Ministerio Internacional Cambio. En Instagram nos buscas como Ministerios Cambio. Y tenemos un canal de YouTube que también buscas como Ministerios Cambio. Ahí están todas nuestras enseñanzas bíblicas de miércoles, viernes, domingo. Los chicos de Generación de Cambio tienen su propio canal de YouTube donde tú los puedes buscar. Jóvenes Generación de Cambio. Así se llama el canal de YouTube de ellos. Jóvenes Generación de Cambio. Y ahí están todas las predicaciones que ellos hacen los días sábado. Mañana, viernes 4, vamos a tener servicio presencial en el Ministerio Internacional Cambio, a eso de las 19:30 horas. Todos, vámonos en masa. No hay ninguna restricción, no hay que usar mascarilla, no hay que haberse vacunado, no. Nada más que tomamos reporte a la entrada para tener los datos de las personas nuevas. Solo es lo único que podría detenerte un momentito. Después entras a disfrutar de todo lo que es la comunión, la adoración y una palabra de Dios directo a tu corazón. Este viernes en la calle Blanco Garcés 119, comuna de Estación Central, pleno centro de Santiago. Estamos cerca del Metro Línea 1 Ecuador, Metro Línea 1 San Alberto Hurtado, a cuadras de la calle Alameda, a cuadras de la calle Ecuador. Puedes llegar en tu vehículo particular o a través de la locomoción colectiva, sus diferentes medios para alcanzar a llegar a la calle Blanco Garcés 119. Mañana 7:30 de la tarde, 19:30 horas, juntémonos. El sábado los jóvenes desde las 17 horas tienen su tiempo especial de buscar al Señor, de estar juntos, y tienen un servicio con una palabra. Jóvenes de 15 a 35 años en la calle Blanco Garcés 119, comuna de Estación Central. El día domingo nuestros 2 servicios, el de las 9:30 y el de las 12 del día. En ambos voy a estar compartiendo la palabra. Voy a retomar la serie Libres en Cristo. Estoy con el tercer segmento de la palabra, las obras del enemigo, las obras del diablo. Estamos desarrollando la idea de Juan 10:10. El enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Ya he desarrollado destruir, matar, y ahora me queda la tercera parte. El enemigo es un ladrón. Vamos a ver cómo trabaja él para querer robar todo aquello que Dios nos ha dado, toda la bendición que Dios tiene para nosotros. Cómo trabajamos para defender aquello. Bien, ahí está toda la información de nuestro colaborador. No tenemos medidas de restricción. Vaya a la calle Blanco Garcés 119, Estación Central, mañana viernes 19:30 horas. El sábado, si tienes de 15 a 35 años, desde las 5 de la tarde. Y el domingo de 9 a 11:30 y de 12 a 2 de la tarde. Ahí estamos.
Estamos contentos de poder recibirte. La temperatura nos acompaña, los días son bonitos. El domingo pasado, sí hay que decirlo, hacía mucho frío. No sé si te diste cuenta de eso, Fernando, pero hacía mucho frío. Nosotros tuvimos que prender exageradamente las estufas porque había mucha gente con frío. Así que no tuvimos problema, pero este domingo parece que se ven altas temperaturas. Así que vaya a la casa del Señor porque el tiempo mejoró y también las decisiones que tomamos tienen que ir en pro de estar en la casa de Dios. Vámonos al segundo corte musical. Este viene acompañado por toda la programación de Inicia Radio y la música la programa Fernando aquí en Cambios, un mejor camino para tu vida. Hemos regresado aquí a tu programa Cambios. Queremos acompañarte de la mejor manera, hacer buena compañía para ti ahí en la conducción, en tu casita, tomando desayuno. Para eso nos hemos preparado y el material también nos acompaña, hablando de decisiones. Y en el Antiguo Testamento, en la Biblia, nosotros vemos muchas decisiones sabias y mucha sabiduría a la hora de escoger, de elegir y de decidir. Y en relación al mismo tema, sobre la necesidad de esta ayuda que tenía Moisés, fue un análisis de su suegro, Jetro, después de ver la magna tarea que él tenía por delante, el poder acompañarse de personas que le pudieran ayudar a realizar esta tarea. Y parte del consejo sabio que Jetro le da y de las decisiones sabias que Moisés toma es la siguiente, en Éxodo capítulo 18, verso 20. Dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. ¿Qué fue esto? Fue parte de la solución que plantea Jetro al problema mayor de la cantidad de personas que venían a demandar una palabra de juicio legal a Moisés. En ese momento Moisés reunía todas las condiciones, tenía todas las capacidades, pero no tenía el tiempo suficiente para la magna tarea. Era 1 millón de personas las que salió de Egipto. ¿Y qué hace Jetro? Con mucha sabiduría, recomienda una solución de 2 puntos a Moisés. Mire qué interesante. Primero, le dice, Moisés, debes enseñar al pueblo las leyes y las enseñanzas de Dios. Todo el pueblo debe conocerla, o sea, genera un espacio de enseñanza para que ellos sepan y no tengan que ser corregidos sin tener las herramientas. Y miren, el segundo consejo emana de Éxodo 18, 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Si era un pueblo de 1 millón de personas, eso quiere decir que deben haber habido por lo menos unos 10.000 líderes y jefes en el pueblo, de los que Moisés se tenía que apoyar. Entonces el segundo consejo era elegir hombres capaces, hombres temerosos, que amaran la verdad y que les pudiera designar jefes de 1.000, de 100, de 50 y de 10 personas. Seguramente eran los que Moisés conocía en cuanto a sus capacidades. Y estas sabias palabras le permitieron a Moisés aguantar y le permitieron también ministrar al pueblo y enviar a cada persona a su casa satisfecha. Eso es lo que hacían estos jueces apoyando a Moisés, estos líderes, estos jefes de miles, de cientos, de 50 y de 10. O sea, fue un buen consejo. Esto usted lo puede ver, el placer que produjo en el pueblo en Éxodo 18, 23. Y aunque, oiga esto, Moisés era un profeta extraordinario, no recibió revelación directa en esta ocasión sobre lo que tenía que hacer en cuanto a los juicios legales, sino que fueron palabras de parte de un miembro de su familia. Y en los casos en que no hay un mandamiento expreso, los creyentes, los hijos de Dios, somos libres y también somos responsables de hacer uso de la sabiduría. El libro de Santiago dice que hay sabiduría animal, diabólica, terrenal y de lo alto. Hay 4 tipos de sabiduría. Sí, esto lo dice el libro de Santiago: animal, diabólica, terrenal y de lo alto. En este caso, para poder nosotros tener buenos resultados en nuestra vida, debemos aplicar la sabiduría que viene de lo alto. Hacer uso de esa sabiduría. Otro que nos brinda un consejo para nosotros como referencia sobre el uso de la sabiduría es José. José entrega otro ejemplo de sabio gobierno sobre muchas personas.
Génesis 41, verso 33, dice: por tanto, proféase Faraón de un varón prudente. Miren la segunda característica o el calificativo de este varón: sabio, prudente y sabio. Y pónganlo sobre la tierra de Egipto. ¿Quién más que José? El clamor del momento era por un hombre. El hombre del momento era José, competente y sabio. ¿Quién más que José?, dijo Faraón, ya que él fue el que interpretó el sueño. Se tiene que hacer cargo José, dijeron, de la administración de las tierras de Egipto. Usted no sabe cuál era esa tarea. Era como mucho más que ser el ministro de Hacienda de Chile. O sea, no tiene ni comparación. El ministro Marcel no tiene ni comparación con la magna tarea que tenía por delante José. Y las especificaciones de lo que sabiamente decidió José a la hora de poder alimentar a Egipto y a todos los que vinieran a él, usted lo encuentra en Génesis 41, 48. Cómo Dios le da sabiduría. Tampoco Dios le da instrucciones directas. Es Él el que por medio de la sabiduría hace una planeación, una planificación de cómo en estos 3 años y medio o 7 años de abundancia Él podría recoger y en lo que fuera escasez pudieran haber tenido y guardado para poder alimentar al pueblo de Egipto y a quienes vinieran a buscar alimento al pueblo que tenía para dar de comer al mundo. En ese tiempo había una hambruna y Dios le dio sabiduría a José para darle de comer a quien viniera a Egipto. Otra persona que nos provee un ejemplo en el Antiguo Testamento de sabiduría en sus decisiones, ya hemos hablado de Moisés, hemos pincelado la vida de José y quiero en estos minutitos centrar mi atención en otro de los personajes íconos de la cultura judía y ícono de la cultura cristiana, que es el valeroso David. El valeroso David, el hombre que derrotó a un gigante, se convirtió también en un sabio. No solo su hijo Salomón fue el más sabio, sino que David le creó y le fundó esa sabiduría, le dio una plataforma a Salomón para llegar a ser el hombre más sabio después de Cristo en la tierra. Eso quiere decir que el valeroso David se convirtió en el sabio rey de Israel. ¿En qué formas nosotros podemos encontrar esta sabiduría de David? Un ejemplo: cuando su hijo Absalón usurpó el reino, David lo rodeó con los soldados reales en el desierto. Esta historia está plasmada en el libro de 2 de Samuel capítulo 15. ¿Cómo lo hizo David? No tuvo una instrucción directa de Dios, pero usó de la sabiduría y de la estrategia militar. David organizó a su ejército y lo hizo con sabiduría porque lo colocó al mando de soldados experimentados. ¿Quiénes eran estos soldados? Parientes de él. Era Joab, era Abisai e Itai. Estos fueron los jefes y los generales que derrotaron la usurpación del reino por parte de Absalón. Toda esta historia está enmarcada en 2 de Samuel capítulo 18, versos 1 y 2, como triunfa David sobre la rebeldía y la rebelión de su hijo Absalón. ¿Qué hace David? Con sabiduría gobierna sobre lo que pendía de un hilo. Eran unas cuantas espadas las que le quedaban, pero con su espíritu de soldado le dijo a su gente: no solo yo voy a organizar cómo vencer a todos estos soldados que ha solevantado mi hijo Absalón, sino que también yo los voy a acompañar. Esto es extraordinario, porque no es como David Gatica, que predica pero no practica, o como el Capitán Araya, que lo embarca todo, los lleva, pero él se queda en la playa. No, David se involucra con mucha sabiduría y les dice en 2 de Samuel capítulo 18, verso 2: ante esta rebelión yo también los voy a acompañar. Y a David no le pareció justo que él disfrutara de permanecer en una ciudad amurallada mientras los soldados, los pocos soldados que le quedaban, se expusieran al peligro del campo de batalla por él. Aunque sus seguidores lo veían de otra manera. David era un gran soldado, pero era solo un soldado, uno. Además era el único rey. O sea, si estaban peleando por David para volver a colocarlo en el trono, ¿para qué lo llevaban a la guerra? Porque si se moría David no servía de nada lo que estaban haciendo. La razón exclusiva por la que ellos pelearían era justamente esto: para que David recuperara el trono. Si él moría, si lo mataban en la batalla, arriesgando su vida por nada, ¿para qué sentido y qué sentido tendría defender a David? Miren lo que le dijeron ellos en 2 de Samuel capítulo 18, verso 3. No, su majestad no debe acompañarnos. Su vida vale más que la de 10.000 de nosotros. Qué tremenda la lealtad. Hoy me parece extraordinario. Era mejor que David permaneciera seguro y protegido en la ciudad y solo peleara
si existía la necesidad extrema. Miren, David quería ir, pero por este consejo, David tomó una decisión. Y no va a pelear. Lo tomaron desprevenido con tanta manifestación de sabiduría. ¿Saben lo que hizo? Cerró su boca, se silenció y no protestó. Lo único que dijo fue: haré lo que les parezca más conveniente. Mi pregunta es, hasta aquí, en el caso de Moisés, en el caso de José y en el caso de David, ¿hay alguna orden expresa y literal de Dios para que ellos tomaran decisiones? Ninguna. Ninguna. No hay literalmente una voz de Dios. Hay consejos por parte de Jetro para Moisés, por parte de Faraón para poner a José en el lugar de ministro de Hacienda de Egipto, y por parte de los soldados de David a David para no ir a la guerra. ¿Qué hacen ellos? Hacen uso de la sabiduría. Hace uso de la sabiduría. Y quiero por favor, antes de irnos a la música que nos acompaña siempre para la parte más sencilla de nuestro desarrollo y la parte cúlmine de nuestro material, cuando existe más de una forma de servir para un siervo de Dios, la sabiduría debe determinar el mejor camino. ¿Por qué digo esto? ¿Podría David haber ido a pelear? Sí. ¿Tenía las capacidades? Sí. Pero no era la mejor decisión. ¿Por qué? Porque ponía en riesgo el plan por el cual estaban peleando. Si moría David, no tenía sentido la batalla que estaban peleando. Lo mejor era que el rey se quedara resguardado para que a la hora de la victoria él volviera a tomar el trono. David es un ejemplo, incluso de los valientes que deben usar la sabiduría para servir mejor a Dios. Sí, hay momentos en donde se sale a la batalla y hay momentos en donde se resguarda la lámpara de Jehová. ¿Cómo saber decidir que llegue ese tiempo o cuándo llega ese tiempo? Debemos hacer uso de la sabiduría de lo alto para tomar decisiones que puedan hacer mejor nuestro futuro y pavimentar esperanza a nosotros y a nuestras generaciones. Es lo que canta Marcos Witt en un clásico: Dios, Señor, dame más sabiduría. Aquí en Cambios, un mejor camino para tu vida. Dame más sabiduría para que yo cada día pueda honrarte, para que yo cada día pueda tomar las mejores decisiones. Esta historia, justamente la de David, de no ir a la guerra, se repite en desafío. Hay otra ocasión en la que David debe decidir si va o no a pelear en batalla. Estamos hablando de la edad adulta de David. No cuando era un muchacho, no en sus 30, no en sus 40, sino cuando ya estaba en la edad de los 60 años. Fue otra oportunidad en donde David se desvió de la sabiduría. ¿Y sabe lo que necesitó? Que su sobrino Abisai lo salvara. Estuvo a punto de morir. Y cuando estuvo a punto de morir, porque no fue sabio, lo que declararon sus soldados más leales es el consejo más sabio al que David debe haber hecho memoria y decir: ¿por qué no hice caso antes? Segunda de Samuel capítulo 21 verso 17. Miren el consejo de los hombres de guerra de David: nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla, no sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. No lo dejaron ir más. Estaba en peligro la vida del monarca. Es como cuando usted ve al presidente de la República en Chile, Boric. Él ha llegado en bicicleta todos estos días a la Casa de Moneda, pero por al lado van autos, van guardias, porque hay que proteger al presidente, porque es la personalidad pública de importancia mayor en nuestro país, la persona más importante del país, y por supuesto hay que respetarlo y cuidarlo. Con los ánimos como están hoy, sería poco sabio que le retiraran la guardia al presidente Boric, porque cualquiera podría botarlo de la bicicleta o faltarle al respeto, que no se puede hacer a la autoridad pública más importante de Chile. Jamás se debe hacer eso. Ni se le debió tirar un escupo ni agua a Bachelet, ni se debió haber manoteado al presidente Piñera, tampoco se debió haber intentado tirarle una piedra al presidente Boric. Eso no se hace, eso es poca educación
Y es la realidad de la cultura en la que estamos inmersos. Hoy nadie respeta la autoridad que Dios ha dado. Pero de este consejo yo quiero dar una frase final que habla de la sabiduría para tomar decisiones. El valor jamás reemplazará a la sabiduría. Por más valiente que tú seas, nunca tomes una decisión con la cabeza caliente. Sé prudente y sé sabio. Porque David finalmente lo aprendió justo cuando casi lo matan. No sea que en tu lecho de muerte recién adquieras sabiduría. No, la sabiduría es para darte larga vida. Y Dios te la provee desde arriba para que todas tus decisiones produzcan en tu corazón vida y esperanza. Cambios. Un mejor camino para tu vida. El camino de la sabiduría. Nos volvemos a escuchar mañana y cerramos la semana juntos por la 96.5. Inicia Radio FM. Chau, chau, chau. Buen jueves. Que estén muy bien. Chau, 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 chau. Porque el giro a tu vida comienza cuando decides hacer un cambio. Nos encontramos mañana de 9 a 10 a.m. para seguir conversando de esos temas que le dan tanto sentido a la vida. Ahora, sigue disfrutando de nuestra programación.